Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y es posible, pese a que para ciertos intereses es mejor, desde luego prefieren no cambiar nada. Prefieren un futuro negro, pero en el que se puedan seguir enriqueciendo, que un futuro verde que merezca la pena, un futuro que no dé miedo. Hoy vamos a conversar con dos activistas climáticos que luchan por ese futuro verde y que se van a manifestar muy pronto. Bueno, este próximo viernes 15 de septiembre se van a movilizar, es una movilización mundial, para pedir una descarbonización rápida, justa y definitiva. Ya estamos aquí, bueno, pues con Jaume Pujol de Juventud per Clima Mallorca. ¿Cómo estamos, Jaume? Buenas tardes, bien. Muchas gracias, Jaume. Abajo, Martina Di Paula de Juventud por el Clima, en este caso de Málaga. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los dos por darnos noticias positivas, porque claro que sí que otro mundo es posible, pese a ciertos intereses que desde luego no están por la labor. En fin, hablamos de esta convocatoria, esta protesta internacional, que es una respuesta a la reunión que se va a celebrar el próximo 20 de septiembre en Nueva York. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué es importante esta reunión? Si quieres empezamos con Martina. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante lo que va a pasar el 20 de septiembre en Nueva York? Pues realmente es eso, las Naciones Unidas va a celebrar pues, un encuentro con el objetivo de aumentar la insuficiencia, bueno, la insuficiente ambición que están teniendo los países para limitar el incremento de la temperatura global y de hecho uno de los objetivos de la futura COP pues, va a ser de alguna manera hacer una revisión de esos 1,5 grados de París. Ajá. Entonces, por eso mismo es uno de los ejes centrales de aprovechar este evento internacional en el cual se vuelve a hablar de estas cosas y se retoman todos estos debates y todos estos planes que se han quedado en palabras y no en hechos para denunciar que es eso, que queremos una descarbonización que sea definitiva, es decir, que no se quede en palabras y que baje a hechos, justa, porque no seguimos nuestros criterios de justicia climática y eso, y rápida. Rápida, porque el factor del tiempo en este caso sí que es importante. Eso es una cosa que es una evidencia científica. O sea, que es que vamos tarde, ¿no? Eso no significa que todavía estamos a tiempo, pero estamos a tiempo, y es lo que dice el IPCC. Claro que se pueden parar los peores efectos de la emergencia climática, pero hay que empezar ya. ¿Tú cómo lo ves, Jaume? Pues totalmente con lo que acabas de decir. Los efectos ya están aquí de la crisis climática, lo vemos día a día. Es verdad que bueno, llevamos 2 veranos consecutivos superando récords de calor, pero tenemos la capacidad aún de volver un poco atrás y mantener estos efectos de la crisis climática un poco regulados. Entonces, por eso necesitamos acción rápida y ya, porque tenemos tiempo, pero poco. Tenemos tiempo, pero muy poco. Y hay mucho que hacer. O sea, no se trata simplemente de reducir las emisiones, sino de otras muchas cosas. En este manifiesto que apoyáis, que esta manifestación del 15 de septiembre se debe a un movimiento internacional que básicamente de lo que habla es de esto, de acabar ya con los combustibles fósiles, con un modelo basado en los combustibles fósiles, pues se dicen otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante, bueno, por ejemplo, se incluye en este llamamiento la demanda de un régimen de incompatibilidades que ponga freno a los intereses fósiles y los intereses de las grandes empresas contaminantes. ¿Esto qué significa? Quien quiera de los dos, no sé si hay alguno que quiera empezar antes. Venga, por ejemplo, Martina. Venga, le doy. Pues básicamente, también teniendo en cuenta dónde se celebra la Claro. COP28 y bajo qué condiciones, es un poco denunciar qué intereses están gobernando ahora mismo el mundo y un poco una cosa que hemos estado diciendo por redes estas semanas es que recordamos también las movilizaciones que tuvimos hace un año, prácticamente un año, en el cual también hablábamos de una democratización de la energía, de cómo no deja de ser un bien común necesario para la vida y si queremos hablar de un futuro que merezca la pena ser vivido, como hablamos mucho también en el manifiesto, necesitamos de alguna forma que sea compaginable la forma que tenemos de producir energía con la calidad de vida. Exactamente. Hay que compaginar esas cuestiones. Claro, el asunto es
que tenemos un modelo bastante perverso que es dependiente. Se ha construido un sistema dependiente. Digo, se ha construido porque no tendría por qué ser así. Se ha construido de una manera dependiente, ¿no? Entonces, el argumento que van a decir, bueno, grandes empresas contaminantes y, por supuesto los estados, que esto no se puede hacer porque nos llevaría, bueno, pues a la ruina, al caos, etcétera. Ese es el primer argumento, que es el sempiterno argumento de lo de siempre, ¿no? Que nos queréis llevar a las cavernas o que esto es irreal, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Entonces, frente a estos argumentos que se repiten, frente a la evidencia científica que les da igual, pues no sé, Jaume, ¿qué se les puede decir a esta gente que te va a decir que eso no es posible? Bueno, ¿qué se les puede decir? Complicado porque tienen las ideas muy claras ellos, Sí. pero principalmente nos harán creer sobre todo en la responsabilidad individual para frenar la Claro. crisis climática, que si tú reciclas en tu casa vas a salvar el mundo, que no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Obviamente toda responsabilidad individual hace bien y es necesaria, pero al final quien contamina son las grandes empresas, que al final son las mismas empresas y sobre todo pues si nos centramos en lo que estamos hablando, las empresas fósiles, las que marcan la hoja de ruta de gobiernos y estados. Entonces, Sí, sí, sigue, sigue. ahí está el cambio que necesitamos. Necesitamos también poner un poco la democracia en manos de la gente. Necesitamos, o sea, al final ellos toman las decisiones por nosotros, ellos son los que contaminan más que nosotros. Entonces necesitamos un cambio en ese sentido. Claro, estamos en el siglo XXI. El siglo XXI tiene sus propias dinámicas, porque ¿quién nos iba a decir hace 20 años que iba a ser tan importante la emergencia climática? Yo me acuerdo de los primeros años de este siglo y bueno, no se era consciente, ¿no? Claro, las cosas cambian, ¿no? Entonces, en un sistema como el de ahora se hablaba mucho a finales de siglo y principios de este siglo, o sea, a finales del 20, principios del 21, fue cuando estalló el movimiento antiglobalización, ¿no? Me acuerdo yo, esa época que era un poco la mía. Claro, se hablaba de la democracia que tenía que ser también económica, ¿no? Y que no, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y que la gente pues no fuera explotada por intereses de las transnacionales. Has hablado, Jaume, de que esto también se resuelva de manera democrática. Claro, es que a lo mejor la respuesta al clima tiene que ver también con una reformulación de la democracia en este sentido, ¿no? O sea, a lo mejor hay que hacer una democracia climática o de alguna manera empoderar a la población en estas cuestiones climáticas. No sé si estas cuestiones las abordáis. Bueno, de alguna manera, esto es un poco lo que estáis reivindicando, ¿no? Una democratización de esta cuestión, ¿no? De hecho, es eso, siguiendo la línea de eso del año pasado, y también ahora es volver a recordar como, igual que hablamos de soberanía alimentaria o soberanía hídrica, por el hecho de que la población tenga derecho a acceder a esos bienes que necesita para vivir y que sea de manera pues, justa para las personas que producen, etcétera, también aquí podemos hablar de soberanía energética. Y de hecho, uno de los ejes que ahora que estamos hablando de multinacionales, etcétera, que llevamos también es ese tema de asumir la responsabilidad histórica que tiene el norte global con el sur global, de que estos extractivismos que se siguen haciendo a día de hoy pues tienen mucho que hablar de energía. Lo estábamos hablando ahora en estos minutillos previos a comenzar la grabación del éxito que ha sido lo de Yasuni, pero por desgracia no todas son victorias. Entonces es también como poner el foco en eso de que ahora mismo pues la energía también se produce de determinada forma y tiene sus consecuencias en todas partes del mundo. Claro, lo del Yasuni, por lo visto, a ver, el último que he leído es que a pesar de que el pueblo se ha manifestado rotundamente, parece que el gobierno de Ecuador, corregidme si me equivoco, pero lo último que he leído es que iba a pasar de la decisión del pueblo, ¿no? Van por ahí los tiros, ¿no? Creo, o sea, que creo decir que la gente ha votado que eso no se explote, pero el gobierno de Ecuador creo que al final sí que va a tirar por adelante. ¿Van por ahí los tiros? ¿Ha habido alguna novedad? Pregunto, que no sé si... Yo no tenía la novedad, yo me quedé con que se había llevado a votación democrática y que Sí, había salido como que no se quería seguir explotando. La cosa es que, claro, en Ecuador no está solo Yasuní, sino que hay como otras claro. luchas. Entonces, no sé si
que a pesar de que Yasuni y Vale no lo van a tocar, van a seguir tocando otras cosas, pero una causa más que hay que investigar y que nos hace también reflexionar sobre qué está pasando, que además otra de las cosas que también hemos comentado fue el derrame que hubo, hablando de energía, el derrame que hubo de petróleo hace año y medio en Claro, Perú, que fue una de cierto. las que nos pudimos poner en contacto desde Fridays, desde Juventud por el Clima, con las compañeras de Perú, y fue como un momento de mucha denuncia, y hablar de estas cosas es también hablar de eso, de esas cosas que han ido pasando estos últimos años. Es que no sé dónde... Ah, sí, Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní. El presidente de Ecuador, estoy leyendo la noticia en CNN, Guillermo Lasso, ha dicho que no es posible aplicar el sí. Dice Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní. ¿Esto qué significa? Ha salido el no, pero él dice no es posible aplicar el sí. Por tanto, se supone que eso se ha paralizado, pero lo está diciendo en plan como que no le queda remedio. Pero bueno, también dice que, digamos que se está aplicando, se está manifestando el presidente de Ecuador de una manera que ha habido gente que está dudando de que al final, de una manera o de otra, sí que acabe pasando la decisión popular, ¿no? Por algún lugar, ya os digo, no sé dónde, pero he leído que puede llegar un momento en el que el Ecuador o el presidente de Ecuador en algún momento pues tire para adelante y le dé igual, ¿no? Que está en riesgo el tema. Esperemos que no. En todo caso, más allá de lo que pase al final con el Yasuní y como dices tú, Martina, con otros proyectos, lo interesante de este proceso es que empieza a ser pues un ejemplo de democracia climática, de democracia ambiental, a lo mejor habría que llamarlo democracia ambiental, de que el pueblo sea soberano también en estas cuestiones, que además es que tienen que ver con sus recursos, ¿no? Sí, aparte, bueno, uno de las demandas del movimiento ecologista en general, que ya en España se empezó a aplicar, pero no de forma muy así, es la Asamblea Ciudadana. Creo personalmente que si se aplicase de manera bien hecho y manera real, podría ser un mecanismo bastante efectivo para, pues, lo que hemos comentado antes de democratizar un poco los acuerdos que se tomen sobre pues, justicia climática, ya que realmente es los efectos de la crisis climática nos afectan a todas. Y no a todas por igual, pero nos afectan a todas y por eso tendríamos que poder decidir. Y bueno, volviendo un poco a los mecanismos que hablábamos antes, la Asamblea Ciudadana sería uno de esos mecanismos que los estados podrían aplicar. Claro, sí, la base también, justo antes de las elecciones del 23 de julio, hablamos con Alberto Coronel, que también está metido en estos movimientos y tal, creo que era el de Asamblea por el Clima, creo que se llama, ¿no? Precisamente en lo que se habla de empoderar a la ciudadanía en estas cuestiones y también pues que hay asuntos que no tienen que estar a vaivén de los partidos políticos, ¿no? O sea, que no puede ser que mañana entre en un partido negacionista y se cargue todo esto, que eso debería estar protegido, ¿no? Igual que los derechos humanos, ¿no? Quizá ahí están otras cuestiones, ¿no? Como el tema del ecocidio, ¿no? Que se quiere legislar a nivel internacional. Si se considerara todo esto como un ecocidio, pues se quedaría al margen de los vaivenes políticos y también de los intereses de las empresas, ¿no? Entiendo que van por ahí los asuntos, las movilizaciones, que estamos hablando además de una movilización internacional. No sé si me podéis dar datos, va a ser en un montón de países, ¿no? Sí, de hecho, claro, no sé si pasándote por aquí un enlace habría alguna forma de compartirlo o algo, pero bueno, si no, yo te lo envío también para que esté por las redes luego. Coméntame, voy a intentar hacer una cosa mientras, porque a lo mejor puedo conseguirlo. Entonces, vamos a ver una cosita. Pero mientras estoy en ello, pues sigue comentando un poco, es una protesta internacional. Háblanos un poquillo de ello. A ver si, mientras intento arreglar eso, a ver si somos capaces. Vale, pues sí, eso, que es una protesta internacional que de hecho va a haber movilizaciones viendo el mapa, pues prácticamente todo el mundo. En Europa, pues hay desde España y Portugal hasta Reino Unido, y viendo por aquí
hasta en Rumanía, pero luego también una cantidad de movilizaciones tanto en Estados Unidos como pues en Argentina, Mira, Bolivia, Perú, lo, Ecuador. Sí, ¿veis la web? ahí, perfecto. Entonces, a ver un Perfecto. momentito que la voy a poner bien. Es que antes no sé qué me... Quería haberla puesto antes, pero me ha hecho un poco un extraño. Vale, entonces vamos a... Un momentico. Ahora puedo clicar. Entonces, ¿dónde se puede ver el mapa? Aquí. Justo para abajo. Esto para abajo. Ah, mira. Aquí. Qué guay, aquí se puede ver dónde hay protestas. Mira, en África, bueno, en todos los continentes, ¿no? Se puede decir. Total. Sí, son protestas que se repartirán a lo largo de 3 días. Y bueno, lo interesante de esto es que no ha sido una coalición en sí ni un colectivo que lo haya montado en concreto, sino que se ha sacado esta llamada internacional, que es del 15 al 17, y pues cada colectivo, la mayoría de colectivos y organizaciones ecologistas, pero también sociales, nos hemos adaptado a estas Ujú. fechas. Por ejemplo, Fridays, nuestra Global Strike, inicia estas movilizaciones con nuestras manifestaciones más tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero luego también hay otros colectivos que se unen a estas fechas de movilizaciones con sus otros métodos de acción. Entonces es interesante que nos unimos colectivos de todo el mundo, de todas partes y con diferentes metodologías para un mismo objetivo y un mismo manifiesto. Ay, mirad, ya que estoy. ¿Dónde lo había visto? Ya que estamos. Es que lo acabo de ver. Mirad, a ver. Esta es la noticia. Esto lo dice Deutsche Welle, que es un medio de comunicación alemán potente. Ecuador desoye voto mayoritario contra extracción del yasoño. El gobierno de Guillermo Lasso no acatará de momento el resultado del plebiscito para detener explotación de petróleo en la Amazonía, para detener la explotación, perdón, del petróleo en la Amazonía, arguyendo razones constitucionales. Por algún lado me sonaba que había leído algo de esto. El asunto es que la construcción de la democracia, de todas las maneras de democracia en el siglo XXI también, porque a mí me hace mucha gracia, Jaume y Martina, cuando escuchas determinados comentarios, parece que la democracia nos la dieron una serie de hombres, que además suelen ser hombres, que se dieron un apretón, entre ellos un abrazo, un apretón de manos, y todo se hizo de forma guay, sin problemas, oyendo los intereses de la mayoría de una manera muy razonable. Y lamentablemente la historia de los avances democráticos han sido siempre a través de las protestas, de las luchas, de las reivindicaciones, a veces con un costo de sangre o de detenciones para quienes se movilizaban por causas justas, ¿no? Y me temo que en este mundo, en este siglo XXI, a pesar de que se supone que hemos evolucionado, pues de alguna manera sigue pasando lo mismo, ¿no? Hay decisiones democráticas, hay peticiones de arreglar las cosas, pues ¿qué más democrático que votar sobre algo? ¿O qué más democrático que hacer una asamblea popular donde esté todo el mundo representado, ¿no? Pues es muy difícil y al final la única manera de obligar a esta gente, a estos señores, no es porque les contemos nuestros argumentos razonables, sino que se les empuje desde la calle de la forma más razonable y más pacífica posible, pero lamentablemente me temo que la violencia van a ser ellos los que la quieran poner. Esa es mi opinión y lo digo yo sin miedo por lo que he visto. ¿Tenéis inquietud de que esta posible criminalización del activismo climático, pues por cosas, por ejemplo, como lo que ha pasado esta semana, ¿no? Por lo visto, el lunes decía la fiscalía, vamos, parecía que la Fiscalía General del Estado había incluido a Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, que son compañeros vuestros como grupos terroristas, al día siguiente lo ha desmentido, ¿no? Pero bueno, en muchas acciones que se han hecho sí que ha habido detenciones, sí que ha habido gente que ha estado en calabozo. Como personas que estáis ahí al pie del cañón, ¿cómo lo veis? Por ejemplo, Martina, venga. Pues precisamente sí que está habiendo una tendencia a la criminalización. Que ha habido criminalización hacia la protesta social no es ninguna novedad y en España lo vivimos con la ley Mordaza y que ya son muchos años donde esto se ha ido incrementando cada vez más. Pero con la movilización climática se está viendo ahora como una exacerbación de esa criminalización y no hace falta que nos vayamos muy lejos y hablemos de todas las campañas que hay de defender a las defensoras y lo complicado que puede ser activista climática en determinadas regiones del mundo, sino que te vas al país vecino, a Francia, y hace poco ilegalizaron a Suplement de Terre, aunque luego ¿Cómo? reconocieron
¿Qué ha pasado? Es que no lo sabía yo eso. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues el movimiento este, que además es muy icónico por el hecho de que ha conseguido de alguna manera hacer ese diálogo que a veces tanto nos cuesta entre trabajadores y trabajadoras del campo y activistas climáticos, que todas apostamos pues, por un cuidado del planeta, de la Tierra, pero es eso, hay veces que nos cuesta salir un poco de esa dinámica urbano-rural. Pues habían conseguido de alguna manera crear este movimiento que además se basaban en muchas acciones que a veces se consideraban de cierto sabotaje porque era como una incidencia pues muy concreta y señalando como como sectores e industrias que realmente eran muy dañinas. Y por la magnitud que estaba teniendo, el gobierno francés lo declaró organización ilegal, que luego fue llevado a tribunal y se quitó como esa penalización. Pero ya hemos visto que un gobierno puede decidir de llamar ilegal a un movimiento ecosocial, ya sea por miedo, ya sea porque empuje demasiado. Entonces, completamente de acuerdo con lo que estabas diciendo, de esa tendencia que estamos viendo hacia la criminalización, que nosotras mismas vemos como cada vez hay más juicios, más tal, hacia actividades que podemos ir realizando y, y, que no deja de ser también una forma de redirigir como esa violencia que el sistema está ejerciendo hacia nosotras, que por suerte, por ejemplo, por suerte y por desgracia, ya se está reconociendo el ecocidio como un delito internacional, que además fue relativamente hace poco que se ha vuelto a dialogar sobre esto. Y claro, sí se reconoce el ecocidio como delito ambiental, pero poco a poco se va relacionando más a las a las acciones climáticas y ecologistas con el terrorismo, lo cual como que es realmente peligroso porque limita la capacidad que podemos tener de acción ciudadana. Claro, es que el tema de lo que pasa en una sociedad democrática es que una sociedad democrática tiene que ser conflictiva o tiene que admitir un cierto nivel de conflicto. Si admitimos una sociedad democrática como una sociedad en la cual hay diferentes intereses, diferentes ideas, diferentes posiciones de poder, ¿no? Que es una sociedad democrática, es eso, pues significa que va a haber conflicto, ¿no? Porque hay diferentes grupos con intereses contrapuestos. Esto es así, ¿no? Entonces, está muy bien eso de que la violencia, por supuesto que la violencia es mala, pero es que tiene que haber conflicto en una sociedad democrática, porque si no hubiera conflicto, significaría que alguien ha impuesto completamente todos sus intereses a los otros grupos, ¿no? Y entonces, claro, eso sería una sociedad súper pacífica, pero sería una sociedad completamente distópica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si alguien impone todos sus intereses, completamente todos sus intereses, y no hay posibilidad de conflicto para disputarle en ningún punto su hegemonía, pues por supuesto esa sociedad va a ir como la seda. De las dictaduras perfectas, pues claro, no hay violencia. No hay violencia porque en cuanto alguien se mueve lo eliminan rápido, ¿no? Pero evidentemente que en una sociedad plural tiene que haber conflictos, pero aquí estamos hablando además de que es un conflicto no por una diferencia ideológica, que al final sí que acaba siendo ideológica, pero es que aquí estamos hablando de algo que nos atañe como humanidad, es que es los intereses de la mayoría. Jaume, ¿tú cómo lo ves esto? Porque claro, también os acusarán, por supuesto, de todo lo peor, de ser unos rojeras radicales y todo lo que queráis, pero en realidad vosotros estáis defendiendo los intereses también del que os quiere ilegalizar. Sí, o sea, cuando se nos criminaliza o se nos tacha de violentos, realmente tenemos que poner sobre el papel qué es la violencia. Claro. Porque nosotros somos movimientos no violentos, tanto nosotros que tenemos métodos más tradicionales como los nuevos métodos pues, de extinción, futuro vegetal y otros colectivos, pero que nunca ejercen violencia hacia otro ser vivo, ni hacia otra persona, ni... O sea, es violencia cortar una calle ahí. Entonces, al final, cuando se nos criminaliza, ilegaliza o se nos tacha de terroristas, ya no solo van contra nuestro colectivo o el colectivo contra el que lo hagan, sino es como una llamada de atención a todos los movimientos internacionales que cada vez estamos cogiendo más fuerza y, y no podemos dejarnos pisar y tenemos que seguir en pie. Y al final yo creo que estamos viendo como desde la sociedad se nos está respaldando bastante. Sí que es verdad que tenemos, bueno, típicos retractores negacionistas, pero bueno, eso en todos los movimientos sociales lo encontraremos.
Pero eso, tenemos que seguir en pie y no dar ni un paso atrás, que también es un lema que este último año estamos usando mucho nosotros. Va a ser muy importante que cada vez haya más afluencia a estas manifestaciones, que cada vez se hable más de esta manifestación, de la del viernes y de todo lo que hagáis, ¿no? Cuanto más afluencia haya, más gente esté en las calles, en estas protestas, en estas acciones, y cuanto más se hable de vosotros, va a ser más difícil que os criminalicen. Os vamos a intentar apoyar un poco, en este caso, pues como además me gusta, porque yo soy de Madrid y estoy un poco hasta las narices de que los madrileños seamos el centro del universo. Entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que se va a hacer este 15 de septiembre, pues si queréis hablando en concreto de vuestros ámbitos, de Mallorca y de Málaga, pues, no sé, pues por ejemplo, Jaume, ¿qué se va a hacer por tu zona? Bueno, nosotros aquí en Mallorca hemos preparado una concentración en Palma, bueno, en la Plaza Mayor a las 6, por si alguien de Palma nos está escuchando, que Viernes, venga. viernes a las 6, ¿no? Sí, el viernes a las 6. Y Perfecto. bueno, haremos hoy como una performance así y un poco una acción más performática, que es lo que últimamente nos está funcionando en nuestro territorio. Y bueno, ahí nosotros lo hemos dejado. Pero, por ejemplo, si Martina te quiere contar lo que han hecho en Málaga, que la verdad es algo súper chulo. Venga, venga. Pues en Málaga estamos contentísimos porque ha sido como un momento de fortalecimiento del tejido como asociativo de la ciudad, porque bueno, hoy realmente es como va a ser la primera actividad, pero hemos organizado un ecofestival que lo hemos llamado, que van a ser Ah, 11 días llenos de acciones, de charlas, de talleres, etcétera, que tiene como esa hito un poco para nosotras de que ha sido un momento en el que toda asociación ecosocial de Málaga implicada en el movimiento ecologista hemos podido ponernos a dialogar entre nosotras, organizar algo entre todas, como un marco común para que cada una haga las acciones con las que está más cómoda. Y de alguna manera también así facilitar a que cualquier persona, cualquier ciudadana de a pie, si se quiere unir a la lucha climática, pues puede hacerlo desde donde se siente más cómoda. ¿te refieres a este ecofestival que también hemos hablado? En este caso no en la... Vamos, esto es el video podcast, pero esto que estoy poniendo ahora es la web de Noticias Positivas, que también tenemos la web noticiaspositivas.es. Y aquí hablamos de ello porque Marcos Marquiono, que es de la Alianza por el Clima Y de Málaga, pues también le entrevistó alguna vez y estamos conectados. Al final este mundo, aunque está creciendo, no es tan grande, nos conocemos casi todos y también aquí hay una manifestación de Álvaro Pérez Claros de Fridays for Future Málaga. Y bueno, qué chulo está, por cierto. Es que vais a hacer un montón de cosas. Vamos, una burrada. Yo cuando vi el... Es que hay de todo. Y es eso, y como que nos motiva también mucho a nosotras de que inevitablemente después de la pandemia todas vivimos un poco ese momento de desmovilización, de un poco más de paralización, de bloqueo, y ahora mismo a nivel asambleas estamos siendo el mismo número que en 2019, y 2019 fue un año muy tocho en movilizaciones climáticas. Entonces es como eso, muy motivante. Y la manifestación del 15 de septiembre, que es también a las 6 en las Torres de Martiricos, que es una zona que es un barrio más de Málaga y que está siendo como muy simbólico por el hecho de que queremos llevar las movilizaciones también a los barrios, como que no deja de ser como el punto de salida para luego toda esta semana en la cual pues van a haber eso, distintos tipos de acciones, talleres, limpiezas. Una pasada. A ver, es que hay de todo. Y bueno, pues como antes decíamos, esto es lo que se va a hacer en Málaga y en Mallorca. Y aquí en la web, entiendo que si por aquí, a ver, si pongo... A ver, tendré que dar aquí, ¿no? View Maps of Events. A ver. Esto en directo, ¿eh? Mira, aquí salen las cosas que se están preparando en España. Bueno, pues aquí lo tenéis en el mapa de esta convocatoria mundial, las cosas que están haciendo en España. Se pueden repasar. También sé que estáis dando mucha información en vuestras redes, o sea, básicamente quien se quiera enterar de lo que se va a hacer en su pueblo o ciudad, lo puede hacer y está la cosa interesante porque además es que lo suyo cuando se hacen cosas como este Málaga Eco Festival es que también darle ese de tono festivo, ¿no? Porque claro, estas protestas son reivindicativas, está claro que es a la contra de un poder que le cuesta mucho moverse en este sentido, pero también hay que darle un tono festivo, un tono de esperanza, ¿no? Porque
Esto se puede solucionar si empujamos y también si nos unimos y nada mejor que hacer cosas divertidas y reírnos y pasar un buen rato, ¿no? Para unirnos un poco. Sí. En cuanto a las movilizaciones del territorio español, que has puesto el mapa es internacional, tenemos un mapa que hemos hecho nosotras, Ajá, completando, y he calculado que hay alrededor un poquito más de 20 acciones. qué bueno. Entonces, luego te lo enviamos también si Vale. quieres para que lo vea la gente. Y bueno, pues cada territorio, lo bonito de nuestro movimiento es que ha adaptado esta fecha a lo que ha podido hacer. Por ejemplo, si Málaga está en un momento a tope del ecologismo, puede hacer un ecofestival, Madrid hará una manifestación junto con Greenpeace, bueno, todas las organizaciones de la Alianza, que también espera sea bastante grande. Bilbao también hay otra manifestación tocha, pero también hay otros territorios que, bueno, pues una asamblea abierta, una, una mesa redonda. Entonces, en ese mapa están todas las acciones y actividades para ese día, que, bueno, para que lo veáis luego. Muy, muy importante que la gente eche un vistazo. Como luego, además de este video podcast, luego lo subo a la web con enlace a donde se ha colgado y un poco de texto, pues si me lo envías luego, pues puedo colgar ese mapa más detallado de lo que se hace aquí a nivel estatal. Estamos ya terminando la entrevista, pero bueno, antes de finalizarla, pues es interesante que hablemos un poco de bueno, de que ya va quedando mucho menos para esta COP de Dubai, no podían elegir un lugar mejor, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, ahí en los Emiratos Árabes. ¿Vosotros pensáis que en esta cumbre se va a hablar de descarbonización? ¿O por dónde van a ir los tiros? Martina, ¿tú tienes esperanzas de que se hable en Dubái de descarbonizar ya de forma rápida y justa? Como antes de cada COP, está muy bien tener esperanza e ilusiones, Sí. pero sabemos en qué van a acabar las COPs y más esta. Sí que es verdad que uno de los propósitos de esta COP es revisar el Acuerdo de París para ver si se está limitando, ¿no?, el aumento de temperaturas, que la respuesta va a ser que no, y que reconvertir la forma de hacer energía, pues es uno de los debates que se va a tener. Además, también algunos han hecho ya declaraciones de cómo, pues sí, hay que aportar por las renovables, etcétera. Entonces, sí que tiene pinta de que aparte de las charlas que siempre hay sobre adaptación y mitigación, etcétera, se va a hablar de energías renovables, pero por eso mismo también queremos hacer ese hincapié en esa descarbonización rápida, justa y definitiva, poniendo especial atención al tema de justa, porque no se puede hacer una descarbonización de cualquier manera sin atender a cuáles son las realidades de los territorios donde se va a producir esa energía. Entonces, pues eso es un poco expectantes, y también expectantes de cómo va a ser la respuesta social ante esta cumbre, porque aunque hayan dicho que van a permitir la reunión pacífica en algunos lugares, etcétera, como que ya que te digan reunión pacífica vais a poder tener aquí, y Sí. hace ver un poco que pues los derechos de movilización social un poco limitados. Eso ya creo que pasó el año pasado en Egipto, que dijeron, vamos a hacer un manifestódromo y te vas a movilizar solo aquí, ¿no? Eso de las manifestaciones que no molesten, ¿no? Que es una de las cosas fascinantes, ¿no? Porque si una manifestación no provoca ese nivel de conflicto que es necesario, como decía, en cualquier sociedad, pues entonces no sirve para nada, ¿no? O sea, pues sí, vale, te puedes manifestar, pero que no sirva, que no cambie nada, que se trata un poco de eso. Bueno, no sé, una cosa que es interesante es ver, no sé si habéis tenido algún tipo de feedback, no sé si ha habido, pues eso, si alguien ha dicho algo más allá de los colectivos climáticos, si hay alguien que se haya manifestado en relación con vuestras reivindicaciones con este manifiesto, o sea, no sé si ha habido alguna empresa, algún líder que haya dicho entendemos esta reivindicación o esta demanda de descarbonización, o ha sido todo un silencio absoluto. Silencio absoluto, ¿no? Totalmente. O sea, en principio creo que no. Y a no ser que tengamos una supermovilización el 15 de septiembre, que Ya. ojalá, creo que tampoco van a ir a moverse de sus sitios cómodos donde están. Pero bueno, esperemos que sí. Tengamos esperanza. O sea, que no hay, digamos, una interlocución,
sea más o menos amistosa, más o menos provechosa, ¿no? Porque no todas las interlocuciones son súper buenas, ¿no? Pero aunque sea algún tipo de contacto con la gente, con los líderes políticos, económicos, empresariales, que son los que realmente pueden hacerlo, no hay ningún tipo de interlocución con ellos, digamos, ¿no? Pero Pues eso es una de las cosas importantes, ¿no? Porque cuando el poder se siente interpelado y responde, ya es más difícil que criminalice a alguien con quien está abierto a dialogar. La cosa sería que algún día, ojalá se vean obligados a sentarse, ¿no? O a negociar con estos colectivos, con vosotros, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? El tema precisamente de la justicia climática, que es verdad que lo hemos dicho unas cuantas veces, pero quizá no sé si hemos destacado, claro, hablar de justicia climática es hablar de pasta, ¿no? Porque es así, sobre todo para los países del sur tiene que haber unos fondos que les permitan que su modelo de desarrollo no sea imitando el modelo de desarrollo del norte, ¿no? No se les puede decir a los países del sur global reducir vuestras emisiones sin antes o conjuntamente, por ejemplo, solucionar el tema de la pobreza energética, que es muy acentuado en muchas zonas de América Latina, Asia, etcétera, ¿no? Eso también está ahí en el manifiesto, ¿no? También en este sentido, ¿cómo veis la situación? ¿Pensáis que de alguna manera esto está calando o sea, ¿sois optimistas respecto a la respuesta de la comunidad internacional en este sentido de destinar más fondos para los países del sur? No sé si optimistas en que vayan a aparecer estos fondos, pero sí que se puede ver como que hay una mayor crítica a la acción empresarial extractivista en estos países. Es decir, cuando hubo este derrame que hemos hablado de Sí. Repsol, hubo mucho foco mediático hacia Repsol y qué estaba haciendo Repsol ahí y qué estaba pasando. Y yo creo que es una de las cosas que sí que vamos avanzando de descubrir que estas empresas del norte global que siguen actuando en el sur global, como que está habiendo una mayor atención y una mayor como denuncia a lo que está pasando. Y bueno, dentro de lo que cabe, como que sí que está a nivel empresarial, sí que está habiendo como una especie de mayor resistencia y se ha visto como eso hace no más de un año que España se salió del Tratado de la Sí. Energía. Entonces, como que hay pasos que se están dando. El Tratado de la Energía, básicamente, cuéntanos un poquito porque esto es una cosa de la que se ha hablado poco, porque precisamente el Tratado de la Energía, estar ahí dentro te obligaba un poco a estar dentro de un marco de mercantilización de la energía que de alguna manera era un freno para poder hacer según qué medidas, ¿no? Sí, exacto. No dejaba de ser una herramienta que podían tener muchas empresas para demandar a los gobiernos en caso de que tuviesen pérdidas económicas por determinadas razones. Entonces, como poder librarnos de que a nivel, además porque no ha sido solo España, sino muchos países también de la Unión Europea, entonces poder librarnos de esa demanda continua por estar en este tratado, pues que además España era uno de los países más demandados. Ojalá se sigan dando pasos adelante. Seguramente lleguen antes a nivel estatal que a nivel empresarial. Es muy curioso, a mí me pasa como periodista freelance que colaboro con varios medios de comunicación. Cuando vas a según qué foros empresariales, todas las empresas te hablan de sus planes de descarbonización. Todas dicen que van a bajar no sé cuánto porcentaje de emisiones de aquí al 2030, de aquí al 2050, siempre a fechas diferidas, ¿no? Siempre en un futuro muy lejano, porque 10 años vista o casi 10 años tal y como está la situación es un futuro muy lejano, pero luego sabéis lo que pasa, que luego llegas y como te interesan estos temas, te dedicas a ellos, ves que todas las empresas tienen esos planes de reducir emisiones y hacen mucha comunicación con ellos y luego resulta que ves que en el último año España ha seguido subiendo sus emisiones. Entonces dices, si todo el mundo está diciendo que va a bajar sus emisiones, ¿cómo es posible que cada vez emitamos más? Aquí nos están engañando, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la única manera de que de verdad las empresas den pasos adelante aquí y ahora, ¿no? Porque hay que descarbonizarse no en el 2030, sino aquí y ahora. Pues precisamente que esta manifestación del domingo, estas manifestaciones, estos eventos, estas acciones, estos festivales en el caso de Málaga, pues tengan mucha repercusión, mucho eco.
estamos terminando la entrevista, siempre me gusta que el último mensaje sea lo que queráis decir, aquello que deba ser dicho y que no deba ser olvidado. Jaume, un último mensaje, si quieres, simplemente para llamar a la gente a que salga a la calle este 15 de septiembre y más allá. Vale, bueno, me lo pensaba y me he quedado con muy speech político, pero bueno, hablando de lo que decías de que cómo podemos conseguir una descarbonización real y rápida por parte de las empresas y bueno, de los estados en general, es justo el momento ahora porque es la reunión que se está llevando en Naciones Unidas trata de eso, de ambición climática. Entonces, si queremos ambición climática real y que sea efectiva, con leyes climáticas efectivas, necesitamos una gran movilización que presione a los gobiernos y a las empresas. Y bueno, las fechas están. Luego pásame el enlace para que lo cuelgo, lo puedo colgar en la web. Cuando cuelgue pues, el video podcast y tal también en la web, pues ahí como hay texto, pues meteré el enlace. Bueno, Martina, cuéntanos ese último mensaje. Vale, pues para seguir sumando, si es el momento de pedir esa ambición climática, es el momento de organizarse para pedir esa ambición climática y unirse a las movilizaciones que haya y si no tienes movilizaciones cercanas, empezar tú una. Que es eso, que no queremos caer en una responsabilización individual, pero por suerte pues tenemos capacidad de acción política y más cuando nos asociamos. Entonces pues animar a todas las personas que estén escuchando esto pues que se unan a los movimientos que tengan cerca y que más les apelen, que aquí en la lucha climática se aporta desde donde se pueda y que aquí estamos para pedir ambición climática y justicia ecosocial. Pues muchas gracias por estos mensajes muy necesarios. Yo como niño de los 80 que veíamos la bola de cristal, que era muy rompedor en su momento, muy subversivo, tenían un spot que era de un niño que intentaba jugar solo al fútbol, hacer un equipo de fútbol él solo y ser el portero del delantero y no podía. Y al final me acuerdo en ese spot de la bola de cristal aparecían un montón de niños para ayudarle para hacer un equipo de fútbol. Y era cuando él se da cuenta de que necesitaba a los demás niños para jugar al fútbol, que él solo no podía jugar un partido de fútbol, ¿no? Y acababa ya diciendo, solo no puedes, ahora mola mucho más, sola no puedes, con amigos sí, ¿no? Y de eso se trata y el 15 de septiembre debe ser un éxito. Y vaya bien, mal o regular, lo importante es que se va a seguir y se va a aumentar la conciencia, está aumentando ya. Como tú bien dices, esa noticia positiva, Martina, de que estamos en niveles muy altos de movilización, aunque no se quiere hablar mucho de ello, ya estamos como en niveles prepandemia y va a seguir subiendo. Jaume, Martina, mucha fuerza y a seguir, que tarde o temprano tendrán que escucharos y tendrán que ir cediendo, ojalá para esa descarbonización lo más rápida, justa y cuanto antes. Muchas gracias por darnos noticias positivas. Gracias a ti por cedernos este espacio. Yo encantado, porque para mí lo positivo es precisamente eso, construir un mundo mejor y eso tiene que ser verde, porque el resto, la otra opción es un mundo negro. Pues muchas gracias, estamos en contacto, aquí acabamos la entrevista, ahora dejamos a quienes sigan viendo el programa, pues tenemos una entrevista a Ángeles Parra, directora de Biocultura, que en breve irá a la feria, vuelve a Bilbao, la Feria de Biocultura tras la pandemia, y aquí os dejo con la entrevista. Muchas gracias, Jaume y Martina, nos vemos.